Buenas tardes, soy Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid e investigador del CEIGRAM. Bienvenidos, como he dicho, a este seminario sobre la aplicación de técnicas de Machine Learning para la gestión de los recursos hídricos. Un seminario que se ha organizado en 3 sesiones, como aparece en la pantalla, que está coorganizado por la Fundación Botín, por la Cátedra de Tecnologías Apropiadas para el Desarrollo Humano de la Cátedra UNESCO de la Universidad Complutense, por mi centro de investigación, el CEIGRAM, que es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid, y por la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense, bajo la coordinación de Lucía Estefano, que es la subdirectora del Observatorio del Agua y profesora de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense, y con la ayuda también de Carlota Valerio, que es investigadora del Observatorio del Agua de la Fundación Botín y doctoranda de la Universidad Complutense. Como podéis ver, pues el seminario lo hemos estructurado en 3 días, 3 sesiones. La primera que iniciamos hoy, dedicada al Machine Learning para modelizar los indicadores biológicos. Mañana, jueves 4, a la misma hora, el seminario tendrá 2 ponencias dedicadas al Machine Learning aplicado a la satisfacción de la demanda y gestión de inundaciones. Y al día siguiente, el viernes, pero a hora diferente, a las 12 de la mañana, haremos el último seminario con 3 ponencias dedicadas al Machine Learning orientado a modelizar el efecto de las medidas de gestión. Entrando pues en el programa para hoy, en la siguiente diapositiva, tenemos 2 ponentes que nos van a hablar de cómo han aplicado las técnicas de Machine Learning para modelizar los indicadores biológicos de los cuerpos de agua, de las masas de agua. El primer ponente es Tano Gutiérrez Cánovas, que nos va a presentar su ponencia, su trabajo, Relaciones entre presiones antrópicas y ecosistemas en los ríos, el proyecto MARS. Y permitidme que os haga una pequeña presentación de Tano, que es un investigador postdoctoral en la Universidad de Minho, en Braga, en Portugal, y su línea de investigación principal ha sido explorar el efecto de los impactos humanos en los ecosistemas y cómo esto puede afectar a las funciones y servicios que nos ofrecen. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en ríos, aunque actualmente también trabaja en otros sistemas. Y sin más, le vamos a dar la palabra a Tano para que nos haga su presentación, que va a durar unos 20 minutos y luego en el chat iremos leyendo las preguntas de los asistentes y se las iremos trasladando a Tano para que las conteste. Tano, cuando quieras, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues en esta charla me gustaría hablaros de las experiencias con las que trabajamos en el proyecto MARS, donde fundamentalmente estudiamos los efectos que tenían las presiones múltiples en los distintos cuerpos de agua europeos, y yo en particular trabajé más en la parte de terrorismo. Toda esta historia empieza en el año 2000 con el lanzamiento de la Directiva Marco de Agua. Esta directiva tenía 2 objetivos principales. El primero era evaluar el estado ecológico de todas las masas de agua europeas, incluyendo de ríos, lagos y otros tipos, y recuperar aquellas que mostraran un estado ecológico deficiente. El foco en este caso era centrarse en los estresores principales, es decir, en un solo impacto dominante. Y a lo largo del tiempo hemos visto que esta directiva, pese a que se ha implantado en toda Europa y ya está proporcionando una información muy útil, vemos que no ha conseguido mejorar la calidad de las aguas. Hasta el momento, en los últimos años, hemos visto, digamos, 15 años después de la creación de esta directiva, vemos que más del 50% de las masas de agua analizadas en Europa siguen estando degradadas, y vemos que en los últimos 10-15 años no ha habido una mejora de este aspecto. Una de las hipótesis que estuvimos trabajando en MARS era que este deterioro o esta falta de mejora se debe a la ocurrencia de más de una presión, ¿no? Hemos dicho que la Directiva Marco de Agua tenía el foco en una presión, y aquí lo que vimos es que
alrededor del 39% de las masas de agua europeas tienen 2 o más presiones. En los ríos, por ejemplo, esta cifra es incluso un poquito más elevada, es del 43%, y en los estuarios todavía mayor. Vemos que hay dos sospechosos habituales, en este caso, que son la contaminación difusa y las alteraciones hidromorfológicas, que son las presiones, digamos, más comunes en las masas de agua europeas. Esto es muy importante porque la ocurrencia de más de un impacto puede condicionar las medidas de gestión y de mitigación relacionadas con la toma de decisiones, ¿vale? Imaginemos que vamos a ver un ejemplo en el cual tendríamos dos impactos muy comunes, por ejemplo, los nitratos y la regulación del caudal. Entonces, la medida que tomaría el gestor podría variar en función del efecto conjunto que tuvieran estos dos estresores. Antes hemos visto que con un estresor solo es mucho más sencillo tomar una decisión, ¿vale? Pero vamos a ver distintos escenarios hipotéticos que ocurrirían en función de los efectos conjuntos que tengan estos dos estresores. Imaginemos, por un caso, que los nitratos son importantes y la regulación del caudal no. Es decir, hemos visto que podríamos ver que los nitratos tienen un impacto en algún indicador biológico, mientras que la regulación de caudal no lo tiene. En este caso, sería, por ejemplo, algo muy parecido a la situación que considera de base la Directiva Marco de Agua, es decir, tendríamos una situación de un estresor dominante, podríamos casi olvidar de la regulación del caudal, y la estrategia de mitigación sería muy sencilla, obviamente mitigar los nitratos. En otros casos, imaginamos que en otros casos sí que ambos estresores tienen un efecto y que este efecto conjunto se corresponde con la suma de sus efectos individuales. En esta situación tendríamos, si queremos mejorar la calidad ecológica de esta masa de agua, tenemos que mitigar uno o los dos estresores en función de lo que nos sea más económico, o sea, lo que nos sea más rentable desde el punto de vista económico y ecológico. Luego hay otros escenarios todavía más complejos en los cuales el efecto final, el efecto conjunto final, difiere de la suma. Por ejemplo, en este caso, el efecto sinérgico sería un efecto que sería mayor a la suma de los efectos individuales. Por lo tanto, la medida de gestión es también distinta. En este caso, por ejemplo, una posible medida de gestión podría ser mitigar ambos. En otros casos, la suma, el efecto final es menor a la suma, y no por ello la medida de gestión es más sencilla, es también compleja, porque, por ejemplo, dependiendo del que mitiguemos, podríamos incluso aumentar el impacto. Simplemente lo que yo quería mostrar aquí era la importancia que tiene detectar tanto el número de impactos como su efecto conjunto para, digamos, optimizar las medidas de gestión y de restauración en los ríos y en otras masas de agua. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, digamos, adoptando algunas técnicas que se han utilizado tradicionalmente en ecología. Quería mostrar dos líneas técnicas que se pueden usar, dos tipos de modelos que se pueden usar en estos casos para detectar el número de impactos y su efecto. En primer lugar, tenemos los modelos lineales, como la regresión lineal, incluso la SANOVA, los modelos mixtos, que son bien conocidos por muchas personas. Y, en segundo lugar, son los protagonistas en esta serie de seminarios, son las técnicas basadas en Machine Learning, como las técnicas CART, Random Forest y Gaussian Regression Tree, que, bueno, digamos que ofrecen una serie de capacidades y de ventajas distintas a los modelos lineales, y que ahora en las siguientes diapositivas veremos con más detalle. Pero os voy a avanzar de manera bastante superficial que la principal diferencia radica en la transparencia y en la complejidad de los modelos. Si mientras los modelos lineales, como su propio nombre indica, normalmente nos dan una respuesta lineal, las técnicas basadas en Machine Learning pueden ser más flexibles y nos pueden detectar relaciones un poquillo más complejas.
Empezando con los modelos lineales, como por ejemplo los modelos generalizados o la familia de modelos mixtos, nos ofrecen realmente modelos y ecuaciones muy transparentes y bien conocidas. Bien conocidas para lo bueno y para lo malo. Es decir, conocemos muy bien cómo funcionan y conocemos también sus limitaciones. ¿Vale? Por lo tanto, se pueden interpretar muy fácilmente. Conocemos muy bien las palabras como p-valores, coeficiente o digamos o r cuadrado, no son muy familiares y por lo tanto se puede trabajar con ellos con cierta facilidad. Además, trabajan relativamente bien con un número de observaciones bajo, que podrían ser, por ejemplo, menos de 100 observaciones. Son buenas para testar hipótesis psicológicas debido al uso de este tipo de parámetros como los p-valores o los coeficientes y tienen una capacidad bastante alta para acomodar medidas repetidas en el espacio o en el tiempo. Esto ocurre muchas veces en los datos de biomonitoring, que tenemos medidas, por ejemplo, en distintas estaciones del año, distintas épocas del año o en distintos años a lo largo de una serie de temporadas. La parte negativa, donde más flaquean, es sobre todo en su escasa flexibilidad. Es decir, como hemos visto, normalmente siempre ajustan respuestas de tipo lineal, aunque se pueden simplificar un poco, pero normalmente ajustan este tipo de respuestas lineales. Son muy sensibles tanto a la falta de datos, que también ocurre a veces en biomonitoring, es decir, nos falta, por ejemplo, alguna muestra de nutrientes porque se perdió o porque se secó el río. Y también son sensibles a los valores extremos. Si de repente tenemos un valor extremo, el modelo va a cambiar bastante. Otra limitación muy importante en este ámbito es que no podemos testar todos los predictores que queramos. Es decir, en función del número de observaciones que tengamos, vamos a poder evaluar más o menos predictores. Más observaciones, más predictores. Y finalmente también tenemos que respetar una serie de asunciones estadísticas que serán conocidas por muchos de vosotros como la normalidad o la heterocedasticidad y que las posibles violaciones de estas asunciones podrían llevar a no tener unos resultados que sean robustos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver un caso en el cual, frente con los outliers, los valores extremos podríamos tener ajustes muy distintos. Respecto a los modelos basados en Machine Learning, como los Random Forest o los Booster Regression Trees, veremos casi la visión opuesta, es decir, las ventajas que habíamos antes ahora van a ser ventajas y lo contrario. Por lo tanto, se trata de modelos muy flexibles. Son capaces de describir relaciones no lineales, no simplemente las respuestas que habíamos antes. También son capaces de detectar, por ejemplo, o de jerarquizar muchos predictores de una sola vez. También pueden gestionar los datos incompletos a través de autocompletado y pueden trabajar con una amplia gama de predictores y de variables de respuesta, los cuales, digamos, le dan esa característica de flexible. Por contra, se trata de modelos muy poco transparentes, son casi cajas negras, casi una Thermomix en la que echamos algo y no sabemos muy bien lo que ha pasado y nos da un resultado. Y por lo tanto, bueno, también aparecen más recientemente y por estas dos circunstancias son, digamos, modelos menos conocidos, para lo bueno y para lo malo. Conocemos un poco las ventajas, pero las desventajas no las conocemos tan bien. Una de las desventajas más importantes es que tienden a veces a exagerar su capacidad predictiva. Sobre todo suelen tener una mala capacidad predictiva fuera del dataset que estamos utilizando. Entonces hay que tener cuidado. También es verdad que necesitan un número alto de observaciones para que funcionen bien. Normalmente podríamos estar hablando por encima de 200 incluso. No son muy buenos para testar hipótesis debido a esta flexibilidad, ya que no conocemos muy bien los parámetros. Muchas veces tampoco usan, por ejemplo, coeficientes o p-valores al uso. Y no son muy buenos para trabajar, por ejemplo, con datos que, por ejemplo, o estructuras de datos que se han tomado en el tiempo, ¿no? Digamos, para una misma localidad o para una misma estación de muestreo, imaginar que hemos tomado distintas muestras a lo largo del tiempo, podría dar problemas, aunque ahora hay nuevas funciones que lo permiten, pero las que están más desarrolladas no funcionan bien. ¿Vale? Es una muestra, por ejemplo, un ejemplo de qué ocurriría con el overfitting si no tenemos, por ejemplo, buenos datos. Entonces, nosotros viendo esta situación, viendo que estas dos herramientas eran muy potentes, pero al tiempo
presentaban características complementarias, en el proyecto MARS vimos la posibilidad de construir un protocolo para la detección de impactos y su efecto conjunto, y un protocolo que utilizara estas dos herramientas de manera secuencial, aprovechando las ventajas de cada una de ellas en distintas partes del proceso. Por lo tanto, imaginemos que queremos analizar datos de biomonitoreo que normalmente pues, contienen muchos posibles candidatos a ser factores impactantes, tienen huecos, como he comentado, a veces no se ha podido muestrear o el río estaba seco o se ha perdido la muestra. También hay relaciones que no necesariamente tienen por qué ser lineales y a veces, bueno, como he comentado, también tenemos el tema de la medida repetida. Pero bueno, sobre todo para los tres primeros aspectos, muchos candidatos huecos y relaciones lineales, las técnicas Machine Learning nos ofrecen, como hemos dicho, unas ventajas muy interesantes. Por tanto, en este protocolo, a partir del primer paso, sería aplicar estas técnicas para detectar los impactos principales. ¿Vale? También podemos autocompletar los datos, tener este ranking que os comentaba, y detectar las relaciones que puedan ser más complejas o no lineales, al tiempo de dar una primera idea de los efectos conjuntos potenciales. Una vez que ya tenemos este conjunto reducido de datos y hemos hecho, digamos, un pequeño screening en nuestro dataset, podemos aplicar los modelos lineales que finalmente nos van a dar pues, efectos individuales conjuntos, nos van a dar la importancia de cada impacto o de cada interacción entre los impactos a través de sus coeficientes y a través de la varianza que explican. Y también nos pueden permitir, en algunos casos, añadir estructuras que tengan en cuenta las medidas repetidas a lo largo del tiempo. ¿Vale? Este protocolo lo podéis encontrar en el artículo que cito en la parte abajo. Vamos a ver un ejemplo en la cuenca del Ebro, donde aplicamos este protocolo usando un dataset en el que teníamos un índice de diatomeas, que se usa normalmente en biomonitoring, el IPS, y 8 candidatos, 8 factores impactantes que podrían estar explicando los patrones, digamos, de diatomeas, incluyendo también algunas covariables naturales como la altitud y el caudal. En este dataset teníamos huecos y posibles relaciones no lineales. El primer paso aquí fue aplicar la técnica de Random Forest y detectamos que los impactos principales, según esta técnica, serían la población, es decir, la densidad de habitantes, la superficie agrícola y el fósforo total disuelto en el agua. También se detectó una covariable importante, la altitud. Se completaron los huecos en el dataset y se detectaron unas posibles interacciones entre agricultura y altitud y población y altitud. Eso quiere decir que tanto la agricultura como la altitud podrían tener un efecto distinto dependiendo de la altitud. De manera final aplicamos modelos mixtos y detectamos los efectos individuales de cada uno de estos impactos, su posible efecto conjunto, ya sea como interacción o como suma, la importancia y significación de cada predictor y tuvimos en cuenta, como decía, las medidas repetidas que se tomaron a lo largo del tiempo. Aquí podéis ver un ejemplo de este artículo de cómo sería la salida de Random Forest a la hora de jerarquizar los predictores. Simplemente tenemos los predictores ordenados en función de su importancia. Vemos que población y altitud destacan respecto al resto de predictores. También en una medida un poquillo menor, la superficie agrícola y el fósforo, como comentaba. Este tipo de gráficos pueden ser muy útiles para establecer, siempre con un cierto grado de subjetividad, con qué impactos nos vamos a quedar para testar por el modelo lineal. Finalmente, una tabla de este estilo, podemos ver qué impactos son significativos y qué impactos son importantes. Es decir, y también, por supuesto, el efecto principal. Aquí, en la columna donde tenemos S, tendríamos el coeficiente que describiría el efecto del impacto. En la columna de p-value tenemos el p-valor y en R2M tenemos la varianza explicada por cada variable.
cada predictor. Vemos de manera notable que PP, que sería fósforo total, agricultura y los habitantes, tiene un efecto negativo significativo y que vemos que explica una gran parte de la varianza. Por el contrario, vemos que las interacciones, que son las dos últimas filas, aunque vemos que tienen un efecto negativo, pero vemos que no es significativo y que no explican varianza. Por lo tanto, podríamos concluir que los impactos importantes son el fósforo, la agricultura y la población y que tienen un efecto aditivo. Para concluir esta charla me gustaría transmitiros 4 mensajes. El primero es que para hacer un buen biomonitoreo y una buena gestión de los ecosistemas acuáticos tenemos que considerar todos los impactos. Además, para optimizar esta gestión y para optimizar las estrategias de mitigación y restauración, tenemos que cuantificar el efecto conjunto que tienen los factores estresantes que están afectando al ecosistema en cuestión. Las técnicas Machine Learning nos pueden ayudar a hacer todo esto porque es un complemento muy bueno a los modelos lineales y nos ofrecen una gran capacidad para explorar los datos. En particular, su valor añadido destaca cuando tenemos una gran cantidad de datos, una gran cantidad de predictores y relaciones que puedan no ser lineales, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Simplemente deciros que en el enlace que os pongo hoy a continuación proporcionamos un tutorial para desarrollar todos estos protocolos en R, en castellano, y que estoy abierto a cualquier pregunta que queráis hacer o escribirme a través del correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tano. Podemos abrir un turno de preguntas en el chat, por favor. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Tano, la vamos leyendo y se la vamos pasando. Tenemos unos minutos para ello. Cualquiera que lo quiera hacer, por favor, lo puede escribir. Como no hay preguntas, yo te hago una. Bueno, hay una pregunta de Beatriz. ¿A qué escala espacial has trabajado? ¿Masas de agua? Sería a escala de tramo. Tramo de río. Sí. Vale, o sea, que segmentado no necesariamente con el concepto de masa de agua definido en la directiva marco, ¿no? Sí, digamos que este protocolo es independiente de la escala espacial. Es cuestión de recoger la información que sea más apropiada para cada escala y aplicarlo, pero en este caso ha sido escala de tramo, porque no era un trabajo realmente, digamos, de aplicación inmediata, era un trabajo más científico, pero se podría trabajar perfectamente a escala de masa de agua. Vale, una pregunta de Antoni. ¿Qué ventajas presenta el análisis de componentes principales? Con respecto a componentes principales, me refiero, perdón. Bueno, en principio serían técnicas distintas. El análisis de componentes principales nos podría ayudar a ver, por ejemplo, las correlaciones que habrían o las relaciones que tendrían los factores estresantes entre sí, pero no nos informaría de su impacto. O sea, digamos, esto nos ayuda de manera más eficiente a la hora de ver tanto los machine learning como los modelos lineales, de explorar los efectos que tienen los factores estresantes en las comunidades o en los indicadores biológicos. Hay una pregunta también de Ogilvy si se deben tener muestreos históricos o puntuales. De la misma manera, digamos, cuanta más información se tenga, mejor. Si tenemos información histórica, tenemos que tener en cuenta lo que he comentado de las medidas repetidas. Es decir, quizás habría que agregar por periodos, promediar los datos por periodos o hacer año por año en el caso de los random forest, por ejemplo, o de los boosted regression trees, es decir, de los machine learning. Hay algunos que sí que ya que implementan la capacidad para analizar series de datos temporales, pero en muchos casos pueden presentar problemas. Y en el otro caso de los modelos lineales no habría ningún problema. Pero ya digo, responden a objetivos distintos. Una cosa es ver cómo evoluciona el tiempo un indicador ecológico y otra cosa es ver, por ejemplo, a nivel espacial, por ejemplo, como hemos visto en la cuenca del Ebro, cuáles son las presiones dominantes e importantes. Una pregunta de Edu Zubiaga. ¿Qué opinas sobre el uso del agua regenerada en la agricultura?
Eso se sale de mi área de conocimiento, no puedo responderla. Bueno, yo añado que creo que es una buena estrategia. Pero bueno, también sale fuera un poco del objetivo del seminario. Hay una pregunta de Matías. ¿Puedes indicar la cantidad de datos que dispusiste para poder aplicar el Random Forest y cómo comprobaste el overfitting? Ahora mismo me imagino que se refiere al trabajo de la cuenca del Ebro. No me acuerdo exactamente del número de observaciones que teníamos, pero sí que posiblemente esté por encima de los 100. Nosotros, por ejemplo, en el primero de los trabajos que os he presentado donde veíamos este protocolo, de primero usar los Machine Learning y después los modelos lineales, estuvimos haciendo una serie de simulaciones para ver, a partir de unos datos conocidos, jugando con distintos números de observaciones, cuando los Random Forest y los Boosted Regression Trees empezaban a funcionar bien o a fallar. Lo que sí que veíamos es que por debajo de 200, 250 observaciones, los Machine Learning pueden fallar. Pueden no detectar de manera precisa cuál es el impacto principal y cuáles son las interacciones principales. En el caso de la pregunta del overfitting, lo ideal es siempre terminar o complementar con un modelo lineal que tiene menos riesgo de overfitting. Entonces, así, digamos, con esta estrategia combinada aprovechamos las ventajas de ambas metodologías. Hay una pregunta que yo creo que has contestado ya, y es que si se puede aplicar Machine Learning con menos de 100 datos. Sí se puede aplicar, pero puede dar lugar a resultados menos precisos. Otra pregunta de Francisco José Comariz. ¿Cómo has calibrado los parámetros de RF en el modelo mixto? Perdón, son dos preguntas. Una, ¿cómo has calibrado los parámetros de RF? Y la segunda, en el modelo mixto, ¿qué factor aleatorio utilizaste? Respecto al primero, por ejemplo, con el Random Forest es un poco más fácil de calibrar que el otro, que el Boosted Regression Tree. Tienes que probar, por ejemplo, el número de... Esto es una cosa un poco más técnica. El número de variables que se utilizan para cada split, cuando se utiliza una regresión, ese parámetro viene definido y depende del número de predictores que vayas a usar. Y eso ya, digamos que viene definido. Si mal no recuerdo, ahora mismo no me acuerdo de memoria, no sé si era dividir entre 3 o la raíz cuadrada, pero en cualquier caso es una cosa que se puede buscar en literatura y viene definido. Y respecto al número de trees, de árboles, es una cuestión de empezar con una cantidad baja, por ejemplo con 100, 500, e ir incrementando, viendo cómo mejora la capacidad predictiva del modelo. En cualquier caso, el modelo, por ejemplo, al menos la función de R que yo utilizo ya te da una gráfica donde puedes identificar el número de árboles óptimos para funcionar. Y la otra pregunta, el modelo mixto, ¿qué factor aleatorio utilizarse? Utilicé el sitio, la localidad de muestreo, como factor aleatorio, ya que las medidas repetidas se hicieron en la localidad. Vale, gracias. Hay una pregunta de Laura, a ver si la puedes contestar. Se refiere a si los factores principales obtenidos con Random Forest no se relacionan de manera lineal con la variable que queremos predecir al usar modelos lineales. ¿No estaríamos obteniendo un resultado sesgado en cuanto a la significancia? Eso es una buena pregunta. Desde luego, ya digo, los modelos lineales también tienen sus fallos. Se pueden jugar con transformaciones que intenten linearizar la relación. Se pueden, por ejemplo, intentar jugar con relaciones, por ejemplo, más de tipo cuadrático. Y eventualmente, si eso no funcionara bien, se puede probar con otro tipo de herramientas, como por ejemplo los GAM, que sí que tendrían una mayor capacidad de acoplar, de integrar este tipo de relaciones no lineales y al tiempo no dan significación y otro tipo de parámetros más parecidos a los modelos lineales. Pero está claro que en algunas circunstancias hay que adoptar, he hablado de la estrategia general, pero en algunas circunstancias hay que utilizar también otros complementos. Gracias. Hay una pregunta de Manuel. Dice, con la información de los pH, que yo creo que se refiere a los planes hidrológicos, sino que lo diga, me refiero que con la información de los pH es posible aplicar el estudio en un tramo. Sí, se dispone es decir, si se dispone de las presiones e impactos que pueden afectar al tramo y de los indicadores ecológicos, sí.
al final necesitamos eso, necesitamos saber los candidatos, qué candidatos hay, por ejemplo, en un tramo, puede ser usos del suelo, puede ser indicadores de hábitat, de vegetación riparia, de calidad del agua. Y si sabemos eso y los indicadores biológicos, sí. De hecho, las confederaciones ahora mismo están poniendo mucha desinformación de indicadores psicológicos, incluso de presiones, a libre disposición en sus páginas web. Ahora mismo hay una gran disponibilidad de datos para hacer ese tipo de análisis. Muy bien. Bueno, una pregunta otra de Edu Zubiaga, con esta terminaríamos. ¿Cómo ves el futuro de la IA, de inteligencia artificial? ¿Crees que vamos a enfocarla, a tratarla bien? Bueno, imagino que se refiere en este campo. Sí. Particularmente yo que vengo del campo de la ecología, mi opinión, mi sugerencia con este tipo de estudios es que tenemos que usar las herramientas a nuestro favor, pero no tenemos que depender de las herramientas. Es decir, el análisis de los impactos siempre requiere herramientas estadísticas. Y los Machine Learning, ya sea cualquiera de las técnicas que hemos hablado aquí o incluso técnicas que van surgiendo poco a poco, nos van a ayudar. Pero no podemos convertir la herramienta en el fin. Yo desde mi punto de vista creo que estas herramientas seguramente van a mejorar y cada vez nos irán dando más información, pero creo que cada herramienta tiene su posición o su utilidad y tenemos que aplicarlas con cuidado para no proporcionar información secada o imprecisa. Muchas gracias, Zano. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal va tu portugués? Muy bien. ¿Sí? ¿Te manejas bien? Bueno, más o menos, sí. Llevo un año allí, o sea que bien. Bueno, no, ellos dicen que no hablo muy bien, pero bueno, yo al menos los entiendo y me manejo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy buena, muy clara y muy concisa. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda presentación de la sesión de hoy, que nos la va a hacer Rafael Muñoz Mas. Nos va a presentar su trabajo titulado Modelización de la idoneidad de hábitat para comunidades biológicas. Y permitidme que os presente a Rafael. Rafael estudió Ingeniería de Montes en la Universidad Politécnica de Valencia, España, y realizó su doctorado en la misma universidad en Ingeniería del Agua y Medioambiental. Y actualmente, desde hace unos cuantos años, disfruta de una beca postdoctoral llamada Juan de la Cierva, que es un programa de mucho prestigio en España para postdocs en la Universidad de Girona, en Cataluña, en España. Él también es otro especialista en este ámbito y ha aplicado la modelización ecológica con Machine Learning para distintos problemas y patrones de movimiento, por ejemplo, de elefantes en las selvas africanas o de la tortuga boba, también como un trabajo que está en curso. Sin más, le damos la palabra a Rafael para que nos haga su presentación. Muchas gracias. Hola a todos. Es un placer participar en estas jornadas. Voy a presentar voy a hacer una presentación que se llama Modelización de la idoneidad del hábitat para comunidades biológicas. ¿Sí? Vale. Bueno, la principal aplicación con la que yo he trabajado con técnicas de Machine Learning es en la evaluación de caudales ambientales. ¿Vale? La definición de evaluación de caudales ambientales indica que debemos sostener un buen estado ecológico en las aguas dulces y estuarinas. ¿Vale? Por tanto, necesitamos conocer cuáles son los requerimientos del ecosistema para sostener este buen estado ecológico. Entonces, asumimos que existe una relación como la que vemos aquí abajo entre el caudal y el estado ecológico y en nuestro caso asumimos que el buen estado ecológico se consigue proporcionando el hábitat adecuado para cada una de las especies o grupos de especies y momento y estado de desarrollo.
Entonces, se asume que un caudal muy bajo, digamos que esto sería la forma idealizada, que un caudal muy bajo no proporciona hábitat y entonces tendremos un mal estado ecológico, y un caudal muy alto observamos el mismo fenómeno, es decir, un decrecimiento de la calidad del hábitat. El objetivo sería, por tanto, acercarnos al punto óptimo o máximo requerido en cada momento. Claro, los ríos son complejos, entonces necesitamos conocer cuál sería ese hábitat óptimo para cada una de las especies objeto de análisis. Y aquí es donde utilizamos modelos de hábitat, de idoneidad de hábitat o de preferencia de hábitat para evaluar el tramo y saber cuál sería el hábitat disponible en cada uno de los caudales y saber a qué caudal debemos acercarnos. Existen muchos métodos, el más famoso son las curvas de idoneidad de hábitat. También se han utilizado muchos modelos estadísticos y en nuestro caso, aquí es donde utilizaríamos técnicas de Machine Learning. ¿Vale? Necesitamos, como ha comentado Tano, necesitamos datos, muchos, cuantos más mejor, para poder entrenar estas técnicas de Machine Learning y ser capaces de predecir la idoneidad del hábitat. ¿Vale? Entonces, hacemos una serie de muestreos. Normalmente, nosotros hemos hecho muchos muestreos por buceo, pero también por pesca eléctrica o simplemente toma de muestras si es para macroinvertebrados o hacer cartografía de vegetación de ribera y recolectamos la presencia o ausencia o abundancia de estas especies y una serie de variables. En este caso yo he puesto las típicas que cogemos para peces, como calado, velocidad, sustrato, refugio, pero pueden ser otras. Y además pueden ser heterogéneas. ¿Vale? Entonces, tenemos la información que tenemos, a veces es de este tipo, tenemos la velocidad, el calado, el sustrato, etcétera, para un tramo en el que estamos realizando el muestreo. Y necesitamos conocer si esas condiciones son buenas o malas, teniendo en cuenta las observaciones de los individuos objeto de estudio. ¿Qué pasa? Que los organismos vivos no eligen los hábitats según las variables de una forma independiente. Es decir, un calado puede ser bueno o malo dependiendo de la velocidad del flujo simultáneamente. Así que necesitaremos tener en cuenta interacciones entre esas variables a la hora de determinar cuál será la idoneidad del hábitat. Luego, al igual que hemos observado para la relación entre caudal y hábitat, hay no linealidades, porque una velocidad muy baja puede ser mala, por ejemplo, para la incubación de los huevos de un salmónido, pero a la vez una muy alta puede ser mala también porque socava el frezadero y arrastra a los huevos. Y después, cuando haces el muestreo, en muchas ocasiones tenemos datos que son heterogéneos. Podemos tener datos continuos, pero podemos tener también datos categóricos, ordinales, etc. Y en este sentido, las técnicas de Machine Learning representan una herramienta muy útil para tener en cuenta de forma simultánea todos estos elementos. Como ya ha comentado Tano, son no lineales, tienen en cuenta interacciones entre las variables de forma automática, pueden tener en cuenta múltiples tipos de variables distintos, tener en cuenta modelizar teniendo variables continuas, categóricas, ordinales. Es cierto que luego tienen algunas limitaciones, requieren de tener capacidades en programación, cada vez más ecólogos tienen conocimiento de programación, pero a veces requieren un nivel relativamente alto. Para mí esto no necesariamente es malo,
pero a veces pues, se hacen cosas un poco con desconocimiento porque no tenemos un conocimiento claro de la técnica y de los parámetros que tienen. Luego muchas tienen una interpretabilidad muy baja, es decir, que tú haces el modelo y no sabes muy bien qué está pasando, y siempre son muy flexibles y siempre te dan un resultado. Después requieren una cantidad de datos alta, aunque en algunos casos hay técnicas que no requieren estos datos y no serían realmente de Machine Learning, pero se acercan. Después hay muchas técnicas disponibles y el modelizador tendrá que elegir entre todas las que tiene y saber cuál le conviene más. Hay una interacción entre técnica y los datos que tienes y ahí sigue habiendo cierto arte en el modelizador de reconocer cuál es la técnica más adecuada para sus datos y no necesariamente es aquella que tiene el desempeño más alto. Luego, muchas técnicas de Machine Learning tienen muchos parámetros para seleccionar. Son muy flexibles, pero hay que saber qué parámetros poner. Normalmente, los parámetros por defecto no necesariamente son la elección más adecuada. Y hay que hacer un proceso fuerte de validación cruzada para seleccionar aquellos parámetros que son los más adecuados. A la vez, hay que hacer un proceso de selección de variables. Y si tienes muchas variables, no puedes utilizar todas. Y esto es un proceso tedioso y que el modelizador tiene que conocer realmente la interacción entre todos esos parámetros y sus propios datos. Y finalmente está el tema del sobreajuste, que es que son unas técnicas muy flexibles, siempre te van a dar un resultado, pero ese resultado será muy preciso con tus datos, puede tener una capacidad de generalización muy baja. Bueno, la lista de técnicas de Machine Learning yo diría que es infinita. Aquí he puesto un montón y puede haber muchísimas más. ¿Vale? Van por grupos, redes neuronales artificiales, árboles de clasificación, máquinas de soporte de vector, lógica difusa, redes bayesianas, y luego está una tendencia que hay ahora que es a ensamblar diferentes modelos para hacer predicciones más precisas combinando las diferentes capacidades de cada uno de ellos, que veremos un pequeño ejemplo al final. Bueno, yo voy a explicar muy sucintamente las 5 técnicas que he utilizado más habitualmente y después os enseñaré un ejemplo de este ensamblado de modelos que es lo que se lleva ahora, digamos. ¿Vale? Serán un tipo de red neuronal artificial, los árboles de clasificación, los random forest, las máquinas de soporte de vector y la lógica difusa. Bueno, las redes neuronales artificiales fueron creadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, tienen ya 70 años, y al principio eran analógicas. Se pensaban que iban a ser capaces de crear cerebros con cables y transistores y todo eso. Bueno, esto se abandonó durante 40 años hasta que pasamos de un modelo analógico a un modelo digital. Y cuando consiguieron entrenar estos modelos gracias al algoritmo de retropropagación es cuando fue la eclosión de las redes neuronales artificiales. Se supone que están inspiradas vagamente en el cerebro humano. Y los modelos tienen la forma de la figura que vemos a la izquierda, que simplemente son unas multiplicaciones de las variables por unos pesos y alimentan lo que le llaman las neuronas, que no es más que una interpolación en una función no lineal como las que vemos aquí en naranja y en azul. ¿Vale? Solo admiten datos numéricos y cuando las redes neuronales son muy grandes, pues no sabemos lo que pasa dentro. Y entonces es necesario siempre utilizar métodos indirectos para poder interpretar los resultados. Hay muchos. Las redes neuronales artificiales, más o menos a partir del año 2000, se abandonan ligeramente, pero ahora es, digamos, para todo el tema de inteligencia artificial, es la técnica básica. Todas estas apps que hay para
clasificar plantas o insectos basado en fotografías, funcionan con redes neuronales artificiales. Lo que pasa es que son redes profundas. En vez de tener unos pocos nodos como los que vemos en el dibujo, tienen miles. Y en vez de tener solo una capa oculta, que se llama, la serie de nodos que hay en la central, tiene cientos. Y sirven para clasificar fotografías principalmente. Nosotros, en la simulación de la idoneidad del hábitat, no utilizamos redes profundas. Utilizamos siempre redes someras. La siguiente técnica interesante, que ya ha comentado Tano, son los árboles de clasificación. Los árboles de clasificación generan de forma automática una clave dicotómica para clasificar la presencia o ausencia o la abundancia de la especie que estamos modelando. Entonces, cuando tengamos un estudio en el que nuestro interés sea conocer de una forma, aprender nosotros mismos de una forma directa cuál es la selección del hábitat de una especie determinada, utilizaremos árboles de clasificación, porque son interpretables. Es cierto que cuando son muy profundos, o sea, tienen muchas divisiones, ya empiezan a no ser tan interpretables y volvemos a tener que utilizar técnicas indirectas para poder interpretar qué nos está diciendo el árbol. Pero bueno, cuando son así sencillos, pues es fácil ver la relación entre las variables y la idoneidad del hábitat. Tienen algunas limitaciones, aunque hay muchos tipos de árbol. ¿Vale? Tenemos tendencia a considerar que la variable que aparece más arriba es la más importante porque es la que divide por primera vez y así sucesivamente. Pero no necesariamente. Esto depende mucho del algoritmo utilizado para generar los árboles de clasificación. Actualmente hay muchos y hay maneras de sobrepasar esto, ¿no? De evitarlo. Y luego lo que sí que es cierto y la limitación que tienen es que es una clave dicotómica, pues en la que se divide la base de datos secuencialmente en dos partes, ¿vale? Pues tiene estas forma de escalera que vemos en la figura de la derecha, en la que divide lo idóneo de lo no idóneo. Y no, desde el punto de vista ecológico, estos escalones no son muy creíbles. La siguiente técnica que veremos son los random forest. Aparecen en el año 2000 y desde el punto de vista de la precisión es probablemente la técnica más precisa. Si tuviéramos que seleccionar una técnica para modelar, y tenemos una cantidad de datos adecuada, sería la primera a seleccionar, la primera a probar. ¿Vale? Nacen para resolver algunas de las limitaciones que observábamos en los árboles de clasificación, como puedan ser estos escalones o esta jerarquía. ¿Vale? Breiman, en su artículo de 2001, dice que los árboles de los bosques aleatorios o los random forest no sobreajustan porque no utilizan todas las variables para hacer cada una de las divisiones y además porque hacen un resampleo de la base de datos para entrenar los múltiples árboles que los componen. Pero en la práctica se ha quedado demostrado de que eso no es así. Sí sobreajustan y hay que mirar bien los parámetros que se utilizan para evitar que nuestro resultado solo sea válido para la base de datos que estamos utilizando. No obstante, ya estos problemas que tiene se conocen y entonces han aparecido alternativas a los random forest estándar, como pueden ser el conditional random forest, que para utilizar para modelar datos en los que queremos conocer cuál es el ranking de variables serían una mejor elección. Al igual que las redes neuronales artificiales, también son no interpretables y siempre necesitaremos de métodos indirectos para poder
ver qué relaciones ha modelizado. ¿Vale? Y en este sentido hay muchos métodos para calcular la importancia de las variables relacionados con los random forest. La siguiente técnica son las máquinas de soporte de vector. Esta técnica, aunque aparece en 1995, yo diría que es la más novedosa, o al menos se ha afianzado con posterioridad. ¿Vale? Es una técnica en la que es un clasificador. Si queremos evaluar la idoneidad del hábitat obteniendo valores desde 0 a 1, por ejemplo, con un enfoque probabilístico, no nos serviría o tiene sus limitaciones en este sentido, pero nos puede decir si la especie se daría o no en un punto. ¿Vale? Si Random Forest era la primera técnica a seleccionar, si el resultado con Random Forest es no satisfactorio, la siguiente prueba que haría una persona es con Support Vector Machines. Y es muy posible que el resultado que te dé sea el bueno. Tienen pocos parámetros a optimizar y al igual que las redes neuronales o que los Random Forest, tienen una mala interpretabilidad. Entonces, también debemos utilizar métodos indirectos para ver cuáles son las relaciones que ha modelizado. Hasta ahora, las 4 técnicas que he comentado necesitan de un número de datos grande para poder dar resultados creíbles. ¿Vale? Pero en simulación del hábitat físico y en la evaluación de caudales ambientales, a veces llegamos a un sitio y la especie que queremos modelizar pues ya no existe o existen unos números muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos utilizar lógica difusa o sistemas basados en reglas difusas que son bastante sencillos y pueden basarse en datos, también en conocimiento experto o híbridos. Este tipo de modelos se basa en imitar el razonamiento humano, o al menos así es como se vende, y lo que consiste es en generar una serie de reglas en las que si se dan unas condiciones, entonces la especie está, y si no se dan esas condiciones, la especie no está. ¿Vale? Entonces, iríamos generando una serie de reglas del tipo de si la velocidad es baja y la profundidad es media, entonces la idoneidad, por ejemplo, es alta. Y la gracia es que utilizan lógica difusa para determinar el grado de pertenencia a estas categorías, bajo y alto, y entonces el resultado no es sí, no, sino que es un valor, un rango entre lo que sería la idoneidad óptima y la no idoneidad. Claro, después de estas 5 técnicas y haber visto la lista de técnicas disponibles, cualquiera puede pensar, guay, ¿por dónde empiezo? Y además sabemos que interaccionan con los datos, que es un tema difícil de optimizar y que es complejo. Entonces, ahora, digamos que lo que se lleva, y además de una forma matemática se ha demostrado que es conveniente, es no seleccionar ninguna técnica en particular, sino hacer toda una serie de modelos, una red neuronal artificial, un árbol de clasificación, random forest, etcétera. Cada uno hace predicciones y luego hacemos una predicción agregada. Puede ser la media de lo que predigan, o puede ser el majority vote, que se dice, o algún enfoque de este estilo. Aquí vemos un ejemplo para el Squalius valentinus, que es un pez que se da aquí en Valencia, que es donde estoy yo, ahora en estos momentos, ¿vale? Con unos datos que recolectamos en el SERPIS y en el Cabriel, ¿vale? Los puntos naranjas son las observaciones de la especie y los puntitos negros pequeños que apenas se ven serían los puntos que hemos muestreado donde no se da la especie. Claro, si miráis los gráficos pequeños que veis alrededor, veréis que aunque hay algunas similitudes,
Las técnicas difieren en qué puntos considera idóneos o no. En cambio, la figura grande muestra lo que sería el ensamblado de la idoneidad del hábitat combinando las 5 técnicas que os he ido explicando. Y se observa como, por ejemplo, los 4 puntos que tenemos más a la derecha, que serían unos puntos anómalos o outliers, considera que son no idóneos. De manera que el utilizar un ensemble o un agregado de modelos, ya de una forma sencilla, porque tampoco están muy optimizados estos modelos, ya nos da una predicción que sería más creíble. ¿Vale? Para concluir, bueno, los modelos de idoneidad del hábitat o de preferencia, pues las técnicas de Machine Learning serían muy adecuados para esto, porque son flexibles, porque consideran diferentes tipos de datos, no linealidades, interacciones, etc. Las redes neuronales artificiales fueron la primera técnica de modelización que se inventó y han dado pie a lo que se conoce ahora como aprendizaje profundo. Después, si nuestro objetivo es la exploración o la interpretación, utilizaríamos árboles de clasificación. Si lo que queremos es tener mucha capacidad de predicción, utilizaríamos Random Forest. Y si el resultado no es satisfactorio, máquinas de soporte de vector. Si tenemos datos incompletos o no tenemos datos, utilizaríamos modelos de lógica difusa. Y después, si es un poco clara o increíble la idoneidad modelizada, podemos hacer un ensamblado de modelos. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Te voy a ir pasando preguntas en el chat. Sí. La primera es sobre la técnica de muestreo. Pregunta Matías si influye sobre la elección del Machine Learning a utilizar. Sí y no. Si utilizas pesca eléctrica, normalmente el número de muestreos es inferior y entonces deberías regularizar mucho la técnica de Machine Learning. O sea, hacer una validación cruzada muy intensa y mirar muy bien los resultados para iluminar la black box, que se dice, para ver realmente las relaciones que está modelizando cómo son, si son creíbles desde un punto de vista ecológico o no. No te puedes creer lo primero que te dé, porque serán pocos datos. Hay una pregunta larga de Edu Zubiaga, te la voy a ir descomponiendo para que no tengas que memorizarla entera. La primera es, en cuanto a los datos, está muy de moda ahora decir que disponemos de mucha información. La pregunta es si piensas si es fiable esta información. Depende de la fuente. O sea, hay muchos datos, pero si se refiere a bases de datos de estas de colaboración internacional, pues yo lo que he observado es que hay un sesgo. Para a lo mejor Estados Unidos o Europa hay muchísimos datos y luego cuando vas a Sudamérica, África, Asia hay menos, si se refiere a esto. Bueno, ahora le pedimos que nos la matice si no es esto lo que nos preguntaba. Otra pregunta que nos hace Edu Zubiaga es si piensas que queda mucho por hacer para que podamos fiarnos de estos datos. O sea, en realidad está en la línea de lo anterior. Sí. Bueno, queda muchos. Es que depende mucho porque ya no solo el número, también la calidad de los datos. 10 datos muy bien distribuidos pueden ser mucho mejor que 100 datos mal distribuidos. Para modelizar la idoneidad de una especie, muestrear todo el rato el mismo hábitat no te hace discernir mejor qué le gusta que no. Bueno, otra pregunta es ¿qué nos queda hacer en la instrumentación con respecto a la inteligencia artificial? No sé, si se refiere a si hay softwares que hagan automáticamente el entrenamiento. Y yo creo que hoy por hoy hay que saber programar y hay que ir con cuidado. Hay que leer bastante y hay que intentar ser muy diligente en ver qué ha modelado el modelo. Porque siempre, como ha dicho Tano y como yo también he dicho, son muy flexibles estas técnicas. Siempre dan un resultado.
y siempre te va a parecer que es un resultado muy bueno porque son muy flexibles. Pero luego hay que ver desde un punto de vista ecológico si eso es creíble o no. Y eso es un poco, y saber qué hay que cambiar de los parámetros de entrenamiento para que el resultado sea creíble. Y ahí está un poco la magia o el arte que aún hay que tener con estas técnicas. Bueno, voy a pasar a preguntas de otras personas. Carlota, que en realidad la pregunta es para los dos, para Tano también. Según vuestra experiencia, ¿es posible generalizar algunas relaciones entre las comunidades biológicas y presiones o siempre se requiere un enfoque a casos específicos? ¿Contesto yo? Sí. El que queráis. Bueno, depende. Yo trabajo a una escala pequeña. Entonces, es general porque si tienes datos buenos, puedes ver que la especie requiere de unas condiciones determinadas allá donde vayas. Pero, por ejemplo, si se refiere a la curva que hemos visto al principio de mi presentación en la que se muestra el hábitat y el caudal, esto es específico de un tramo. Y yo creo que no es extrapolable. Si se refiere a los requerimientos de hábitat de un chopo para su establecimiento, pues eso es más generalizable y la mayoría de las especies riparias se comportan de una forma parecida. Lo mismo que los salmónidos tienen un comportamiento similar. En ese sentido, sí. Pero luego interactúa con la morfología del tramo y el régimen de caudales, de sedimento, etcétera. Entonces, lo que es esa función del caudal con el hábitat general, que nos permite determinar qué caudal tenemos que aportar a cada momento, no es generalizable. Tano, ¿quieres comentar algo con respecto a esta pregunta de Carlota? Sí, yo quería añadir que, como ha dicho Rafael, está claro que generalizar algo pues, depende de la escala del organismo, depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay técnicas, está claro que es una misión bastante complicada y de hecho en ecología es una de las preguntas recurrentes, hasta qué punto podemos generalizar y ganar capacidad predictiva, pero ahí, yo digo, como digo, estrategias que pueden proporcionar algunos avances. Por ejemplo, en el proyecto Mars, una de las cosas que hicimos fue hacer análisis a escala europea, ¿no? Digamos, ir desde la escala de tramo de muchas partes de Europa e intentar hacer una especie de metaanálisis, es decir, de hacer estos análisis como hemos hecho en la cuenca del Ebro y ir poniéndolos todos juntos en Europa para ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Y en este sentido, hay un par de conclusiones, hay un par de generalizaciones que se podrían hacer. Por ejemplo, lo que se vio en el tema de los lagos, que estaban sujetos a múltiples presiones, se veía que, por ejemplo, que los nutrientes, ¿no? Se veía que era el factor estresante principal. Digamos, era el protagonista, ¿no? El causarle la mayoría de los impactos. Por lo tanto, mitigar ese factor estresante podría llegar de manera generalizada, podría servir como un poco como regla para muchos gestores a la hora de trabajar, por ejemplo, de mejorar su estado ecológico. En cambio, en los ríos se veía que esta situación era contexto dependiente, ¿no? Es decir, vale, hemos aprendido que se puede generalizar hasta aquí, pero en ríos esto no vale, habrá que buscar otras reglas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay cosas que se pueden generalizar y otras que no, y hay que seguir acumulando datos. No hay una respuesta sencilla, pero algo se puede hacer. Muy bien. Vamos a intentar meter algunas preguntas más. Si podéis contestar más de manera más resumida, pues a lo mejor caben más. Para Rafael, en cuanto a la elección de la especie objetivo a la hora de modelizar su hábitat, ¿cómo priorizas unas especies u otras? Lo prioriza el dinero. Vale. Bueno, en teoría coges especies emblemáticas que puede haber cierto interés alrededor de ellas, pero al final siempre es demasiado limitado porque no hay dinero para estudiar todo lo que deberíamos estudiar. Muy bien. Otra pregunta. Es que es así de triste. En que las técnicas sean de tipo caja negra, ¿limita la interpretación de los resultados si no se tiene un buen conocimiento del funcionamiento del medio?
Sí. Bueno, no sé. Tienes que utilizar diversas técnicas para poder ver qué ha modelizado. Son técnicas indirectas muchas veces. Algunas van asociadas a la técnica de Machine Learning en sí. Por ejemplo, Random Forest tiene métodos para calcular la importancia de las variables. Pero uno tiene que conocer cuáles son las propias limitaciones de la técnica en sí, porque eso también te está dando una información sesgada o por lo menos basada en un tipo de análisis particular. Muy bien. Otra pregunta se refiere a si en un mismo curso de un río se pueden analizar diferentes tramos y tener diferentes variables estresoras mediante el mismo Machine Learning seleccionado o un híbrido de varios. Sí, bueno, no sé, es que es un poco abierto. Sí, podrías tener diferentes aspectos, pero bueno, igual es un poco complejo o es un poco increíble porque no tienes mucha información. Otra pregunta, si tuvieras mucha información, sí, puedes hacer algo jerárquico, puedes hacer lo que quieras, porque ahora está súper explotado, o sea, súper estudiado el tema. Técnicas hay de todo tipo que tienen en cuenta las réplicas, que tienen en cuenta las autocorrelaciones entre los datos, hay de todo. Lo que pasa es que en ecología no es como en Google, que todos le vamos dando los datos automáticamente. Entonces, siempre vamos con un juego muy limitado para hacer cosas jerárquicas, muy complejas y todo simultáneamente en un único modelo. Una pregunta para los dos rápida. En recursos hídricos, ¿la técnica de Machine Learning se hace más con R o con Python? Yo creo que en Python o con otros métodos y en ecología más con R. ¿Perdón? En ecología fundamentalmente se trabaja con R. Muy bien. Vale, vamos a intentar meter alguna pregunta más. De Francisco Martínez Capel. En modelos regionales, por ejemplo, la demarcación del Júcar, cuando quieres meter covariables, variables geográficas, ¿crees que Machine Learning es suficiente metiendo todas las variables juntas o que debemos complementar con otras técnicas a priori o a posteriori? A ver, yo, por ejemplo, hay una cosa que sí que he notado en esto que estaba comentando Tano, y él ya luego al final de la presentación lo ha comentado, hay árboles de clasificación mixtos, en los que puedes tener en cuenta autocorrelaciones o datos agrupados. Muy bien. En principio hay que seleccionar bien la técnica y conocer las limitaciones. En principio se puede, pero otra cosa es que el resultado sea creíble para los datos que tienes. Muy bien. Vale, creo que hay dos preguntas o tres más. Creo que os las voy a trasladar y ya cerraríamos. Rafael, ¿has aplicado técnicas de stacking con meta-learners para hacer ensemble learning? Si es así, ¿obtuviste mejoras sustanciales? No he usado eso. O al menos no que yo lo reconozca. Bueno. En principio sí que he obtenido, por ejemplo, en un estudio que hicimos sobre cambio climático y trucha, sí que vimos que nuestros datos tenían algunas limitaciones y al utilizar un ensemble de estas 5 técnicas que he presentado, sí que lo que se obtenía era más creíble desde el punto de vista ecológico. Porque sugería que una velocidad del flujo alta producía un decrecimiento mayor de la idoneidad, que es más creíble que cuanta más velocidad, o sea, que la velocidad alta le dé igual. Esto sí que lo obtuvimos y era más creíble. Muy bien. Una última pregunta para los dos y ya con esto cerraríamos. La hace Juan Sánchez y cree que no se ha mencionado ninguna de las dos charlas y pregunta si se trata de aprendizaje supervisado, ¿qué resultados ofrece el testeo de los modelos con los datos reservados para ello, que no se han utilizado para el entrenamiento? A ver, sí, se trata. Yo lo que he enseñado es todo supervisado. O sea, porque la respuesta es la idoneidad. Y bueno, siempre hago validación cruzada
Y bueno, depende de los datos y de la técnica, pues va mejor o va peor. Las técnicas más flexibles, si buscando bien los parámetros de entrenamiento, normalmente dan mejor desempeño, porque en realidad, como son más flexibles, tienes más parámetros, siempre es más fácil encontrar algo que en validación cruzada tenga mejor desempeño. Que no quiere decir que sea más creíble, pero desde el punto de vista numérico da un desempeño superior. Muy bien. Tano, ¿nos quieres comentar algo sobre esta pregunta? Añadir poco. También solo un pequeño matiz, que por ejemplo, hay veces que estas técnicas se pueden usar, por ejemplo, Rafael, yo creo que él las usa más, por ejemplo, desde un punto de vista predictivo, y por ejemplo, las aplicaciones que yo he mostrado son un punto de vista más explorativo, es decir, no es tanto predecir un valor concreto, sino ver qué variables predictoras son más importantes en tu modelo. Entonces, hay veces que dependiendo de eso, tenemos que tener en cuenta distintas circunstancias, distintos parámetros, distintas cosas en los modelos. Eso para que la gente creo que es importante que lo sepa. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Os vamos a dar un aplauso. Y gracias, de verdad, ha sido muy interesante. Yo creo que hemos podido contestar algunas preguntas. Y antes de devolver la palabra a Lucia, me gustaría mencionar a Carlota Valerio, que ha ayudado a organizar el seminario y que es una doctoranda del Observatorio del Agua, precisamente trabajando en una tesis doctoral con la aplicación de estos métodos a la calidad ecológica de las aguas también. Bueno, pues recordamos aquí las otras sesiones. Lucia, si quieres comentar algo y cierras tú. ¿Recuerdas, por favor? Sí, simplemente pues agradecer a los ponentes y a los participantes por estar aquí esta tarde con nosotros y recordar que mañana y pasado tenemos las siguientes sesiones de este seminario. Hemos distribuido sobre 3 días para que fuera más llevadero y más accesible a todos. Entonces, mañana tenemos una sesión con 2 ponentes a las 5 de la tarde, hora de España, sobre la aplicación de Machine Learning a la optimización de embalses, la gestión de embalses y la gestión de inundaciones. Y el viernes tendremos la última sesión con 3 ponentes que empezará a las 12 y que modelizará el efecto, o sea, la utilización de Machine Learning para modelizar el efecto de medidas de gestión del agua. Sin más, pues dar las gracias a todos y dar por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Gracias.